La esperanza es el motor que nos impulsa, el que genera cambios, que nos motiva a seguir adelante. De ahí la necesidad de estar despiertos y bien atentos. Nosotros tenemos un sueño, Sevilla, la ciudad que nos une, la ciudad de la que estamos profundamente enamorados. Cuánta gloria nos ha dado la esperanza, tanta que nos ha dado hasta nuestro pregonero. Para un cristiano no existe la casualidad, solo la providencia. Solos en la catedral. Son las 3 de la mañana. Las naves están a oscuras. Por las vidrieras traspasa la tenue luz de la luna. Está la noche atrapada entre sombras y esculturas. La luz se mira en la plata. Todo el coro está en penumbra. Las partituras guardadas. El silencio de las tumbas de reyes que ya descansan. Acaban de dar las 3 en el reloj, la campana. El féretro de Colón, que 4 heraldos levantan por los reinos de Aragón, León, Castilla y Navarra, tiene delante esta noche el paso de la esperanza. Ella viene de surcar las más pobres barriadas, inundar media ciudad de piropos y plegarias, desbordarse en cada calle, repartir por cada plaza el misterio de su nombre, la más hermosa palabra. Acaban de dar las 3. Mañana regresa a casa con su misión ya cumplida. Reposa mi capitana delante del almirante. Colón resucita y le habla. Mira que han visto mis ojos las más gloriosas hazañas, que yo descubrí un imperio, que rehice cada mapa y me encontré un mundo nuevo donde morían las aguas. Después de verte, señora, todo se queda en la nada. Mira que han visto mis ojos paraísos y montañas, puestas de sol encendidas, tierras de miel y guayabas, que exploré los territorios desde Cuba hasta Jamaica. Y es así como empezó a extenderse tu palabra, la fe de tu religión por toda la tierra hispana. Después de verte, señora, todo se queda en la nada, porque has evangelizado entrando en todas las casas, por ti vestidos de fiesta, los balcones y ventanas. De la Oliva a las 3000 hay un puente de Triana que une la calle Pureza a todas las razas gitanas. Después de verte, señora, todo se queda en la nada. Mira que he desafiado a vándalos y piratas, que presumí de valiente y que pequé de arrogancia. Pero te he visto alumbrar la puerta de un hospital con tu faro de esperanza, y entonces vi que había santos vestidos de bata blanca y niños que encarnan héroes, aunque vayan en pijama. A solas la catedral. Son las 3 de la mañana. Y ahora entiendo ya por qué todo el mundo lo proclama. Tú eres rosa de los vientos que soplan en lontananza, la brújula del Adviento, faro que nunca se apaga, luz del Cano y Magallanes, galeones y fragatas, señora de mareante, eres tú la tarazana que protege a las galeras de la corona de España, porque hasta tienes capilla en un buque de la Armada. Después de verte, señora, todo se queda en la nada, que me condene en cimiento, mas no lo supe hasta ahora. Pero tú has sido, señora, mi mayor descubrimiento. Lo digo
como lo siento, que en ti no hallo semejanza, mano que todo lo alcanza, porque no tienes frontera, por eso eres misionera y en Triana la esperanza. Señor Arzobispo de Sevilla, querido don José Ángel, señor alcalde, señor presidente y Junta Superior del Consejo de Hermandades y Cofradías, representantes de instituciones religiosas, civiles y militares. Un saludo muy especial al alcalde de mi pueblo, de Gines. Romu, contigo vienen todos los vecinos. Y también un saludo muy especial al presidente de la Junta, Juanma. Vienes muy bien acompañado. Tu sangre cofrade se extiende a tus hijos y Fernando, ya conmigo somos hermanos en la esperanza. Gracias por venir. Jóvenes de Sevilla, a veces pienso que esto ha llegado demasiado pronto, porque tengo, si el Señor lo quiere, más de media vida sin escribir. Pero hay algo que me dice, este era el momento. Primero, porque este nombramiento parece nacido de la voluntad de la esperanza. Y segundo, porque hoy puedo gozar de la presencia de mis padres en el teatro. Por cuestiones naturales, no todos los pregoneros han tenido esa suerte. Por eso, como dijo el poeta Manuel Alcántara, aquí no se puede aplazar nada. Todo es ahora o nunca. Así que, querido Paco Vélez y Junta Superior del Consejo, gracias por pensar en mí. Gracias, Manolo, por tus palabras. Nos une una de esas hermosas historias que hace posible la televisión cuando acerca la Semana Santa a las eternas horas de una habitación de hospital. Y eso se queda en el corazón para siempre. Y gracias, Sevilla. De verdad que me abruma tanto cariño, tantas esperanzas puestas en esta hora y media que vamos a bailar juntos, como dos enamorados. Porque verán, el pregón es una carta de amor a la ciudad, a sus cofradías. Es una evocación a la infancia, a la primera vez de tantas cosas, a la mano temblorosa de una abuela descubriéndote la verdad de la vida. Ella se llamaba Conchita, vivió en un corral de vecinos detrás de la calle Pureza, cerca de la tierna mirada de la pastora y con señora Santa Ana como pilar de nuestras vidas. Allí empieza mi historia, pero cada cofrade es depositario de la suya. Cada uno llevamos nuestro pregón dentro sin necesidad de tenerlo escrito. Basta con dejarse llevar por una ciudad que ha mudado su piel con la Cuaresma, que se está despedazando en Azahar y que ha recibido a los primeros vencejos que regresan todas las primaveras. Hoy en San Juan de la Palma veréis que hay silencios que hablan, que Dios calla, pero no otorga. A estas horas la ciudad es como una granada a punto de reventar. No creas, Sevilla, que no siento ese vértigo sofocante que me acelera el pulso cuando pienso en todo lo que ya te han dicho, en la de pretendientes que te han sondado, en la de pintores que te han sacado los colores o en los poetas que han rimado tu nombre y sus versos. Pienso en este pobre periodista que ahora está delante de ti, empequeñecido, diminuto en tu grandeza y que viene a hablarte de cosas nuevas, cuando a ti ya te lo han dicho absolutamente todo. Vengo yo ahora a pronunciarte el discurso de mi vida, el te quiero más prolongado que jamás han salido de mis labios. Yo sé que te han pretendido Bécquer, Cernuda y Lafón, y García Lorca, y Alberti, y de Moguer Juan Ramón vino lomos de platero, que el domingo irá el Señor con él bajando entre palmas las rampas del Salvador. Yo sé que te han escrito los Machado, Villalón, Núñez de Herrera, Aquilino, que robaste el corazón de Juan Sierra y Montesinos, Alexandre, y ahora yo, aquí me tienes delante. ¿Por dónde empiezo el pregón? Si yo solo soy la sombra al lado de tanto sol. Después de Caro Romero, después de Rubio y Buzón, de llevarnos a la gloria Herrera con su pregón, después de las sevillanas que cantaba un trovador a la vera del postigo, ¿qué te voy a escribir yo? Yo sé que te han conquistado
el Duende de Camarón, Lola Flores y Bambino, Silvio con el rock and roll, por ti han pasado canciones y 1000 historias de amor, las de Manolo Garrido, sevillanas del adiós, Rafa Serna, Siempre así, El Lombo, piano y voz, Manuel Cuevas por saeta cantando desde un balcón, La Tuna de Magisterio con su beca y su pendón en la Plaza Santa Marta. ¿Cómo te conquisto yo si he visto a Manuel Carrasco llenando él solo un estadio para cantarte una canción? Yo sé que en tu pentagrama hay más de un compositor, Albeni, Falla y Turina, y está la familia Fon, Madrugada Bel Moreno, de Farfán a Marbizón, Julio Vera y su corneta, Hidalgo con su tambor. Si lo has escuchado todo, ¿qué te voy a contar yo? Yo sé que has sido la musa, la fuente de inspiración que le enseñaste a Murillo el lenguaje del color. Por eso te pintó el cielo de celeste concepción, y en los muros del museo no quedó un solo pintor sin retratarte, Sevilla. ¿Qué pincel cojo ahora yo? Quisiera tener tu luz, los paisajes del Japón, ser la mitad de tu historia, la ciudad de Nueva York, que no te hizo falta Spielberg teniendo aquí a Juan Lebrón, ni un Goya de la Academia, porque ya el mejor guión sobre el fondo de amarguras lo escribió Carlos Colón. Sevilla, tan alabada el domingo de pasión. Solo te falta Sevilla. Si algo solo te faltó, fue el pregón de los pregones que nunca nadie escuchó y dejó Pascual González escrito en su corazón. Dejo mis torpes palabras en las manos del Señor, que si Él pudo con la cruz, con Jesús me muero yo. Y tómate esto, Sevilla, como una carta de amor entre esos enamorados que se pasean los dos por el puente de la vida. Esto va por ti, Sevilla, arriba el Hijo de Dios. La Semana Santa es nuestro primer amor de la infancia. Pocas cosas comenzamos a querer tan de repente. Los primeros besos al aire son para nuestras imágenes. Nuestros primeros piropos son un guapa que tiene soniquete de guardería, de carcajada en el patio. Hay un ventanal en la plaza del museo al que se asoman cada año sus pequeños monaguillos antes de que salga la cofradía. Con esa cara de asombro vemos pasar el tiempo y antes de que nos demos cuenta, lo vivido formará parte del territorio de la nostalgia. De la infancia será eso, la nostalgia, lo único que nos quede. Cuando murió Antonio Machado, en un pequeño pueblo de la frontera francesa, le encontraron en el bolsillo de su chaqueta un papel arrugado con sus últimos versos, donde decía: estos días azules y este sol de la infancia. Si algo recordaba Antonio Machado en el ocaso de sus días, era la luz de esta ciudad, el sol de su niñez. Mi infancia son recuerdos de sedientos campos de olivares, de haciendas y alquerías del Aljarafe, un pueblo que todas las primaveras enfunda su traje de luz y le va cantando a la espiga, a la encina y a los lirios peregrinos que como Gine no hay una. Ese pueblo tiene mi nostalgia apuntalada en una ermita pálida por la cal, levantada en honor a Santa Rosalía. Un Cristo de la Veracruz y la Virgen de los Dolores, sagrario de mis primeras oraciones de pantalón corto. Mañanas de domingo, de colacao y pan frito, misa de 12 con don Juan, un cura de Olivares que ya está a punto de cumplir los 100. Tardes de sol y sombra jugando al toro o tocando el tambor detrás de un pasito de Cruz de Mayo, cintas de Casé de Araal, de Soria 9. La infancia es a nuestras vidas lo que la Cuaresma a la Semana Santa. Le quedan horas a esta Cuaresma de luz que el Cristo de la Buena Muerte nos trajo desde San Julián. En apenas unos días, en el coro de la Anunciación sonarán las coplas de Gómez Zarzuela para ver la Virgen del Valle y a las 12 en punto de la noche, como cada año, la Dolorosa volverá de su cielo de cera y tiniebla para proclamar que ahora sí tenemos la Semana Santa en nuestras manos. A esas horas del Viernes de Dolores, el Cristo de la Corona ya habrá atravesado el patio de los Naranjos para enmarcar su figura en el arco de herradura de la Puerta del Perdón.
Pasión y muerte habrá llegado a la ojiva mudéjar de Santana, o la misión ya habrá atravesado su túnel de Naranjo en Heliópolis. Las vísperas nos adelantan el gozo y apuntillan la espera. Pertenezco a esa generación que creció viendo el Viernes de Dolores a la Hermandad del Carmen, adolescente cofradía marinera que se doctoró el miércoles santo, que contó en la televisión la llegada del sol. Soy de los que iban a la Cruz del Campo para ver a San Pablo reverdecer aquel templete donde la historia de la Semana Santa empezó a escribirse. A ella, a la Virgen del Rosario, la conocí antes que la mayoría de sus hermanos. Yo era vecino de Luis Álvarez Duarte en Gines y entré en su casa con bastante frecuencia. Luis, ¿y esta Virgen?, preguntó el periodista Antonio Catoni, que estaba haciendo un reportaje para El Llamador, y divisó la Dolorosa al fondo del taller. Luis Álvarez Duarte balbuceó: Esto es para un pueblo de... Piadosa mentira. En aquel taller se estaba cociendo como la albahaca el color verde de sus ojos, y sin saberlo, aquellos periodistas que solíamos visitar a Luis estábamos siendo testigos de la historia. La víspera es un estado constante de esperanza, con la que se despierta cada día esa Sevilla de azoteas altas de Pinomontano o Alcosa, la que nos ha enseñado la excelencia y el poder de las imágenes de Navarro Arteaga en La Milagrosa o Fernando Aguado en San José Obrero. Las vísperas ponen a Dios en el centro de sus barrios. Sus hermandades nos han aportado nuevas visiones, nuevos ángulos en los que reconocer nuestra Semana Santa, regalándonos fotografías que parecían imposibles, como cuando Padre Pío cruza un puente de la S30 o en las 3.000 viviendas vemos filas de nazarenos, o en Torreblanca. Si no fuera porque allí hay una hermandad, ¿cuántos sevillanos habrían pisado sus calles? Ellos son mucho más que una foto con la ropa tendida en la plaza del Platanero. Su grandeza no está en el paisaje, no se queden en la foto. Levanten los faldones. Miren qué hay debajo de la piel de la cofradía. Entren en las casas de sus vecinos y empezarán a entender por qué en esos lugares son tan necesarias. Merecen todo nuestro afecto. Porque hubo un tiempo que la Iglesia construyó templos con puertas pequeñas, no fuera a ser que a alguien se le ocurriera sacar allí un paso. ¡Qué error tan grande! Porque las cofradías no son el enemigo, sino el aliado más fuerte que tiene la Iglesia de Sevilla, que nos entre en la cabeza que para las cosas del pueblo no hay puerta pequeña. Hay una Semana Santa que tiene sabor a pueblo, cuando todo Padre Pío toma las calles del cerro, atravesando casita con sus vecinos pertrechos, con las sillitas de Enea y los zaguanes abiertos. Hay una Semana Santa que nos devuelve al auténtico. Ve a buscarla a Padre Pío cuando viene de regreso por la Puebla de Cazalla, que es su calle, para entenderlo. Hay cofradías que salen con el olor del puchero por aquellos arrabales que son los barrios obreros. Hay una Semana Santa que tiene propio el acento. Cuando vas a Bellavista te das cuenta de eso. La Virgen del Dulce Nombre, ahijada de San Lorenzo, mocita niña de barrio a punto del casamiento, la enjollaron las vecinas, por eso brilla su pecho. Que en las cosas del querer ellos han sido maestros y explican así el amor, que cada joya es un beso. Antes de que empiece todo, ya habrás visto, Nazareno, ahora sí, antes de que empiece todo, ya habrás visto nazarenos con la ilusión en los ojos, canastos con caramelos, monaguillos que andan solos, detrás de cada cortejo vendiendo el tío de los globos, las corchas en los balcones que está el balcón para una foto, costaleros tatuados desde el talón hasta el hombro, madres con los bocadillos escondidos en el bolso para el pequeño nazareno que se estrena y está ansioso. Hoy la vida nos enseña su lado más poderoso. Sois los barrios, bienvenidos, no hay Sevilla sin vosotros. La Semana Santa es una vuelta al origen tan emocionante como el regreso de los Javieres a los jesuitas, como los que soñaron hace un siglo rendir culto al Señor de la Ventana en San Esteban. Volvamos al origen. Sí, el Génesis dice que lo primero fue la luz, los colores tuvieron que estar desde el principio y llegaron para quedarse, porque Sevilla
se hizo con la materia prima de la luz. La ciudad a la que Murillo le reveló la receta del color de su cielo, en la que balbucearon las primeras pinceladas de Velázquez. La Sevilla en la que García Ramos le cogió la medida a su fiesta, que enamoró a Sorolla, a Antonio López. Todo el que se ha asomado a esta ciudad ha ido posando los colores de su paleta sobre ella, derramándolos sobre nuestra Semana Santa. ¿Qué sería de nuestra fiesta sin el color? Si aquí pintamos de colores hasta el cortejo de la Veracruz. ¿Te has fijado en los colores que hay en la Semana Santa? Verde que te quiero verde, verde como la esperanza, verde pétalos del gallo soñando con esmeralda, verde como los jardines que cruza la Candelaria, que se funden en el palio los árboles del Alcázar. Verde que te quiero verde, como el color de las ramas, ora Cristo en Montesión y le tienden una trampa y entre verdes olivares 30 monedas de plata a la vera de Santiago. Es el precio de la farsa. Verde que te quiero verde, verde olivas romanas cimbrean en la calle Orfila, Panadera y Almazara, y verde el de las pupilas de la flor más sevillana, que son los ojos del valle, donde la luz se desmaya para pintarlo de verde, pero con brillo de faca. ¿Has visto que los colores compiten por relucir? De blanco la ves venir. Es el blanco de la paz que pinta en el porvenir el color del antifaz. Mantel de la Eucaristía, blancos hilos para el pan, moneda que compra al cielo, harina de otro costal que se amasa en los terceros y en los hornos de Alcalá. Blanco el alba, monaguillos vestidos de blanca cal, de blanco los ves reír, de blanco la ves llorar, cuando viene en plenitud, despertando el azahar, la Virgen de la Salud. Blanca en la espuma del mar, de un oleaje de plumas entrando en un hospital. Blancas luces de la noche, blanca luna de Nisán, blancas voces de un colegio que allí le van a rezar, son los niños de la Salle que lo ven resucitar. El color más sevillano es el color terciopelo, que se viste de morado los viernes en San Lorenzo. Morado el que va cautivo, mas no dejan solo al preso. ¿No lo has visto por el tiro que lleva detrás su pueblo? El granate es la victoria, en su palio plateresco es la Virgen del Refugio con sus caireles toreros. Es ver pasar la amargura que va deshecho por dentro y que va a llorar la madre Angelita en su convento. Santa Cruz es rojo fuego en el cartel del Consejo, el palio rojo de Ojeda, nostalgia del Macareno, como el del Cristo de Burgos con sus varales de seco, y rojo como la sangre que le provoca un lancero, allí donde en San Martín tienen título de imperio. ¿Cuántos colores Sevilla tiene la fiesta del pueblo? Con el azul de Murillo, Sevilla pintó su cielo, azul mirada en Nervión, pupila de los sedientos, azul y plata en la Iniesta con todo su ayuntamiento, terno azul del Baratillo que va manchado de albero y azules tornasolados en las aguas del museo. El celeste es una espada que levanta un nazareno, es la defensa de un dogma, es ver detenido el tiempo en las losas de Tarifa por el atrio del silencio. Una luz en la Cuaresma pinta todo de alegría. Es Domingo de la Rosa, y aunque esté de luto el día, siempre hay una dolorosa que de rosa va vestida por los claveles del palio. Patrocinio, vida mía, que vas conteniendo el llanto por el cachorro que espera. Madre de todos los hombres con San Juan de compañía. El rosa tiene apellido en jarras de orfebrería. Es el rosa dulce nombre de María. Hay colores imposibles que no caben en un verso. Pero explícame, Sevilla, ¿de qué color son los versos que le lanzan a su madre la chavalería del cerro? ¿De qué color las pupilas inspiradas en un preso? Lágrimas carceleras para el despojado en Molviedro. ¿De qué color es la nube que va derrochando incienso delante de Santa Marta, que apenas se ve el misterio? ¿Qué color tiene el esparto que ciña todo el cortejo de la Hermandad del Calvario? Mira qué Cristo de Ocampo, mira qué Cristo sereno. ¿De qué color es la muerte que Cristo nos va anunciando? Los pintores de Sevilla han resuelto ese dilema.
El color de esta ciudad solo tiene una receta y va escrita en el papel del que lee la sentencia. ¿De qué color es Sevilla? La esperanza es la respuesta y no hay pintor en el mundo que pueda clavarla a ella. Ni hay colores suficientes ni habitan en la paleta, porque el color de Sevilla no es cosa de este planeta. Por eso Dios derramó al amor de sus amores la gracia de los colores, y es así como nació ese rostro de sorpresa que tiene a Sevilla presa, pupila de luna llena, rosa de oro y azucena, almíbar de los pinceles de aquel ojo que Maireles le pintó a la Macarena. Vamos. Aquel ojo que Maireles le pintó a la Macarena le ha robado a la ciudad el sueño de casi 4 meses. Más de 100 días, que no es poco. Si algo le faltaba a la esperanza para humanizarse, ha sido padecer como padece su pueblo. Dijo el Papa Francisco que tener esperanza no es cuestión de edad, porque hay ancianos que tienen los ojos llenos de luz. Tampoco la Macarena tiene edad, porque después de la restauración de Pedro Manzano ha recuperado la luz de sus ojos, los de hace 100 años, del primer besamano de San Gil. En el altar de San Gil, hace ya más de 100 años, la Virgen de la Esperanza nos puso cerca sus manos, tan cerca que la ciudad fue a besarla con sus labios y devolver el amor que nos concede ella a diario. Por la iglesia de San Gil pasaron los hortelanos, los vecinos de la feria, los tenderos del mercado, Su Alteza Doña Esperanza y las penitas del barrio. Pero en 100 años, señora, ¿cuántos más habrán pasado? Pasó Rodríguez Ojeda, el negro luto del gallo, los vecinos de Escobero que en un corral la ocultaron y la foto del cajón por un exilio forzado. Pasó la malla, el tisú, Esperanza Elena Caro iluminando con oro aquel 31 de mayo el manto de la señora coronada bajo palio, la plata de marmolejo en su camarín labrado, los varales como juncos del taller de Cayetano. Pasó Gamero y el sueño que transformó su tocado y el pellizco de la frente que se inventó Pérez Calvo, cual pirámide de Egipto, pero al modo sevillano. En el pecho macareno sigue Garduño regando la rosa que no es de encaje, que es del oro vaticano, que arrodilla las legiones de todo el imperio romano. Pero en 100 años, señora, ¿cuántos más habrán pasado? La Inmaculada de Grosso, el azulejo del arco, el cartel de Juan Miguel, el ardecó, los retablos, las 4 caras de Cuervo y las 4 de Ricardo. Te pintó Carmen Lafón, que parecía tu llanto el mismo Guadalquivir fundiéndose en el Atlántico. Las mariquillas toreras que tiemblan en el tocado, Juanita Reina, su pelo, la toca de sobremanto, el oro de los devotos, las joyas de Pilar Calvo, que era viuda de Banús, y gloria del mecenazgo. ¿Qué te habrán dicho hasta ahora desde el primer besamano? Rodríguez Buzón, Alberti, Muñoz y Pavón, Machado, Quintero, León, Quiroga, y en un balcón la Jurado cantándote por saeta con tan solo 20 años. Se va un siglo y viene otro y nos queda Joaquín Caro. Yo sé con qué está más guapa, como hoy ya estás en el paso, tus mejillas clareadas, tus ojos purificados, la mirada de hace un siglo de tu primer besamano. Por ella el tiempo no pasa, porque está Pedro Manzano, que le ha devuelto su madre a todos los sevillanos.
Te fuiste por 4 días, tardaste tanto en volver, no nos lo vuelvas a hacer, que sin ti no hay alegría, ni hay verso, ni poesía. Muchacha de gracia plena, lo sabe la luna llena y también las mariquillas. 5 lágrimas que brillan en tu pecho, Macarena. No es tu barrio quien te extraña, te extrañó toda Sevilla, que extrañaba tus mejillas y el aire de tus pestañas. Ay, niña de mis entrañas, Sevilla pierde su brillo sin la reina del castillo, y tanto lloró tus penas que ha secado las azucenas que ha perdido el giardillo. Sevilla tiene en su esperanza el aliado perfecto para combatir sus males. Es como una bocanada llena de gracia que entra por San Roque, que se detiene en la mirada romántica de la Trinidad y que atraviesa el arco para entregarse en San Gil. Si el Adviento cada año nos lo trae el vientre de la esperanza, la Epifanía nos llega a través de la túnica persa del Señor. Por eso los Reyes Magos entran en Sevilla por San Lorenzo, siguiendo el rastro de una estrella que dejó de ser fugaz la noche en la que decidió quedarse para ser luz de Triana. ¿Te has fijado alguna vez por qué el Señor de las Penas mira al cielo de Sevilla? Está buscando una estrella. Está buscando en los cielos una ruta jacobea que lo lleve desde Flandes a donde se ha fugado ella. Es el camino de luz que empieza en la Nochebuena y termina en el instante que prende la primavera. Entre que nace y que muere, Sevilla tiene 2 noches que son 2 noches de Reyes. Esa luz de 2000 años que cruza los continentes ha dibujado un camino lleno de cuerpos celestes para venirse a Sevilla y unir Belén a Occidente. Y por eso cada año son las noches de Reyes, la que nace en un pesebre, la que muere en el Calvario, la que convierte un pañal en la tela de un sudario, la de la estrella de Oriente que sigue entre Reyes Magos y la que es reina del puente cada domingo de Ramos. Y ahora entiendes ya por qué hay 2 noches en el año que cuesta coger el sueño porque dormimos soñando, y en las 2 siempre una estrella, venga Herodes o Pilato, que para eso es la más valiente de todos los sevillanos. Hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Los cofrades tenemos una relación difícil con el agua. La hemos sufrido y lo peor es que saca al hombre del tiempo que todos llevamos dentro. Pero el agua es la vida. Y sin agua no habría naranjos para enmarcarle la muerte al Cristo de las 7 palabras cuando sale, o para perfumar el regreso del palio de las penas de San Vicente en las mieles de la marcha de Panteón, o para crearle el aroma a la despedida del paso de los servitas cuando cruza el corazón de naranjo de Santa Isabel. El agua es esa marisma de luz que David Toro ha estrenado en el pecho de la Virgen de Rocío, donde se refleja el brillo de su coronación. El agua es ese Guadalquivir que sale del costado de un Cristo de Llanes por el que navega la nostalgia de un pasado en San Jacinto, y en las aguas me quedo. De los bordados del último traje de luces que vistió mi padre como matador de toros, nació hace 15 años una saya para la Virgen de Guadalupe. En un vestido de torero viajan las preocupaciones, los miedos, la incertidumbre y la soledad que padece el maestro. ¿Acaso es el mismo miedo, la misma incertidumbre, idéntica soledad a la que aflige a la Virgen María camino del Calvario?
Esos hilos de oro que ayer pisaban el albero, hoy los lleva pegado al vientre la Madre del Cristo de las Aguas, el crucificado que presidió en la Real Maestranza de Caballería una Eucaristía en el marco del Congreso Eucarístico de 1993. Por tanto, la única imagen que ha cruzado a hombros de sus hermanos la Puerta del Príncipe. ¿Tenía o no sentido aquel vestido, papá? Cada puntada de ese hilo suena a timbal y a clarines, suena a puerta de toriles, tardes con el alma en vilo. Ahora yace ese vestido en el vientre de una saya, porque donde ese oro vaya, también va el miedo adherido. Mas que nadie se preocupe, que ella es madre de un torero que triunfa en el albero, el niño de Guadalupe, porque el Cristo de las Aguas no tiene miedo a la muerte, que Dios reparte su suerte y barre siempre pa' casa. Que no pierda la esperanza, que volverá a su capilla como lo sacó Sevilla, a hombros de la maestranza. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Cómo que no siente? ¿Cómo que no se puede sentir a ciegas? En la Veracruz, cada Cuaresma, decenas de personas ciegas tienen la oportunidad de palpar con sus manos cada palmo del cuerpo roto de su crucificado. Con la llama de sus dedos acarician el sudario, las llagas, los cabellos, el rostro del Cristo más antiguo al que se le reza en Sevilla. Cuando eso sucede, aquellos niños, hombres y mujeres son capaces de ver por la piel, de querer con sus manos. Quizás se pueda ser ciego para ver el amanecer. Nunca se es ciego para amar. Quiero dirigirme a los jóvenes que están en este teatro, a los que siguen el pregón desde sus casas, a los que lo verán fragmentado en las redes sociales y a los que tal vez dentro de unos años vayan a buscarlo a YouTube. El Papa Francisco invitó a los jóvenes a soñar para que no se volvieran pensionistas de la vida. Tenemos la obligación de soñar. Por algo nacimos en la ciudad de la esperanza, donde se sueña despierto. Admiro profundamente a esa juventud que es capaz de hacer lío, como dijo Francisco, de vivir la fe en sus cofradías, que es compatible con los nuevos lenguajes que nos acercan a Dios, desde las redes sociales a la música, desde Rosalía a Hakuna. Admiro a esa juventud que llena las facultades, los centros de formación profesional, que aprende idiomas, que maneja la inteligencia artificial. Todo ese talento también está al servicio de las cofradías. Pero los jóvenes también tienen muros que derribar. ¿Cómo explicar que uno de los principales problemas de la juventud sea la salud mental? También en esto la gente joven ha sido valiente para visibilizar un trastorno que afecta ya a 1 de cada 7. ¿Y qué tiene que ver esto con las cofradías? Pues que las hermandades desarrollan una labor silenciosa que también acude a esa llaga. Nos podemos sentir orgullosos de los cientos de proyectos de caridad que impulsan, como el Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin, que esconde tanta belleza como los altares de su periostía. Pero hay otro tipo de obras sociales que no cuestan dinero, que las hacemos por pura condición cristiana. Y es lo que orgullosamente os quiero explicar. En el siglo de las comunicaciones, del área digital, de las redes sociales, en estos tiempos en los que parece que todos nos conocemos y estamos conectados, paradójicamente es cuando más soledad tiene el ser humano. En España, 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas. No digo que la soledad sea mala, lo que es malo es sentirse solo. Una pandemia que afecta ya a nuestros mayores y que solo se cura con afecto. La Madre Teresa de Calcuta dijo que la pobreza más terrible es la soledad y el sentimiento de no ser querido. Por eso las hermandades llevan toda la vida siendo dique para tanta soledad. Porque llenan de alegría la vida de muchos de nuestros mayores. Porque en un templo donde haya una hermandad, nadie se debe sentir solo. No somos conscientes que nuestra mayor obra social no viene del bolsillo, sino del propio corazón.
Y hablo expresamente de la gente joven. He visto delante de mis ojos cómo chavales que en sus escuelas, por ser diferentes o por tener algún tipo de discapacidad, le daban de lado. Y sin embargo, en sus hermandades, en sus grupos jóvenes, han sido integrados y lo más importante de toda esta historia, han sido felices. De esa obra social nunca hablamos, porque a las hermandades les sale sola, lo llevan dentro, como el de abrazar a aquellos que en sus casas, en sus entornos familiares, no han sido comprendidos por su manera de amar, por su manera de ser, y sin embargo han encontrado el respeto, la comprensión y la empatía en las hermandades. Y por cierto, donde muchos de ellos han hallado en las cofradías un lugar donde proyectar sus sensibilidades artísticas, que no es otra cosa que conducirnos a Dios por el camino de la belleza. Que ninguna persona joven se sienta solo por el motivo que sea. Las hermandades también en esto hacen pedagogía. Y quiero tener un recuerdo para Sandra Peña. Ella era hermana del Cerro del Águila y de San José Obrero. Tenía 14 años y la chiquilla no pudo más. Le faltaron fuerzas para enfrentarse al acoso escolar y al bullying y se acabó quitando la vida. Aquellos jóvenes que sufren, acudí a vuestras familias, pero también refugiaros en vuestras hermandades, porque no os van a dejar solos. Los padres de Sandra Peña hoy me acompañan. Me gustaría que sintieran el calor de Sevilla y que no se sintieran solos. Desde que la mañana del Jueves Santo el sol proyecta su letanía de luces sobre las azoteas de la ciudad, hasta que en la noche del viernes, en la calle Castilla, se apaga el último candelabro del guardabrisa del palio de la O, entre esos dos momentos bombea el corazón de la Semana Santa. Entre la cruz de las toallas de los negritos, la cruz que abraza el cirineo de San Isidoro y la cruz vacía de San Buenaventura, cabe toda la historia del arte. Itálica le dio pátina de escultura romana a la sobrecogedora figura del Señor de Pasión. Pedro Roldán abrazó las entrañas del barroco para dejarnos a Cristo orando en Montesión, al Nazareno de la O estrenando el puente, elevado en la cruz en los cielos de Santa Catalina, o a punto de descender en todo ese misterio que rodea la carretería. Su hija, la Roldana, fue la primera mujer empoderada de la Semana Santa. Al principio no le dejaban ni firmar las obras, por ser mujer. Pero al final los reyes acabaron claudicando para que fuera la escultora de cámara. Entre el jueves y el viernes santo, la Virgen de los Ángeles se vuelve en Art Déco, la de la Victoria en el oro nacido de la piedra plateresca del Cabildo, el Cristo de la Coronación de Espina entre los espejos y las rocallas de Gonzalo Bilbao, y el Nazareno del Valle estrena todos los años una visión contemporánea de su propio rostro en el paño donde se lo enjuga. No hay claroscuro de Caravaggio que compita con el tenebrismo de la Mortaja en Doña María Coronel, ni una sala del Prado del Louvre que le haga sombra al descendimiento de la Quinta Angustia, porque hay algo que ni Rubens ni Van der Weyden consiguieron contener en sus obras, vida propia. Porque en las cofradías las imágenes superan a la obra de arte desde el instante en el que las humanizamos y canalizamos en ellas nuestras propias emociones. No son obras que se cuelguen de ninguna pared extraña, ni piezas que a uno le expliquen con un audioguía. Es arte, sí, pero hecho para la vida. Y así lo debieron entender aquellos catalanes que vinieron a Sevilla a hacer las Américas y decidieron quedarse para fundar la Hermandad de Montserrat, sevillanizando en su dolorosa a la mismísima Mare de Déu de las cumbres catalanas. De Montserrat juraron como hermanos los duques de Montpensier en el Palacio de San Telmo. Allí, Antonio de Orleans y la infanta María Luisa establecieron una especie de corte chica que procuró resucitar en esplendores las fiestas de la ciudad. La Semana Santa se envolvió en un espíritu romántico que la hizo más bella. Solo hay que ver el palio de Montserrat
con su crestería de plata y luciendo bordados de la corona de España y la casa de Orleans, que parecen el argumento de una copla salido del pentagrama y la estrofa de Quintero, León y Quiroga. Cuidaba Sevilla en el parque de los Montpensier, y parece que fue ayer que una virgen catalana se hizo clavel de Sevilla a los pies de la Giralda. Ella vino de la seda y de aquellos que soñaban con llegar al nuevo mundo, y entre jazmines y dalias al palacio de San Telmo fue a cautivar a una infanta. Ella nació entre telares, pero es la más bella dama que entró jamás en palacio, señora de 1000 batallas, que va vestida de reina con rango de soberana, con castillos y leones, cruces de Calatrava, toisón de Carlos III y flores de lis bordadas. La Virgen de Montserrat, Mare de Déu catalana, vino en galera a Sevilla y aquí plantó su morada. Y desde entonces, señora, el Liceo de la Rambla es la plaza de Molviedro cuando viene de regreso y Tejera la acompaña. Desde una antigua abadía por sus siglos milenarias, la Virgen de Montserrat vino a hacerse sevillana y fue Naranjo y Azahar, Bugambilla y Jacaranda, madre de los emigrantes y las casas nobiliarias. Su palio de crestería es un palacio de plata, es el balcón de Sevilla, donde se asoma entre lágrimas la dolorosa nacida del vientre de una montaña que levantó Cataluña sobre la tierra de España. La llamaron la Nueva Roma, la Sevilla de la Puerta de América, de los galeones en la playa del Arenal, la del oro de las Indias, la de las especias de Magallanes, la que confiaba al Cristo de San Agustín la salvación de sus calamidades, la que levantaba conventos y palacios con el mármol de Itálica. A aquella Sevilla llegaron desde Florencia los Bucareli para hacerse hermanos de la soledad y ponerle el nombre de la Virgen a la isla mayor de las Malvinas. Y nació la Casa de las Dueñas, y la Casa de Pilato, y el Palacio de Mañara, y la Casa de los Pinelos, y el Palacio de Lebrija, y la Casa de Salinas, en cuyos balcones pierde la mirada el Cristo de Santa Cruz en la noche que Zurbarán le pinta cada martes santo. Tanto se creyó Sevilla, que era la Nueva Roma, que nombró a Pilato quinto prefecto de la provincia romana de la Calzada, para que a la vera de las togas blancas de las hermanitas de los pobres nos presentara al Señor en el rostro de mayor ternura salido de las manos de Castillo Lastruzzi. Tanto se lo creyó Sevilla que los plateros del museo le pidieron a Marcos Cabrera un crucificado como el que Miguel Ángel Buonarroti le había dibujado a su admirada Victoria Colonna. Que el Cristo del museo naciera a partir de un dibujo de Miguel Ángel nos enseña que Sevilla y Roma están conectadas por algo más profundo que el aceite de la Bética, cuyas ánforas de barro, por cierto, se cocían en los hornos de Triana. Cuando vas a Roma, te das cuenta que la ciudad se levantó sobre 7 colinas. ¿Cuánto habéis oído hablar de la octava? La octava maravilla de las colinas romanas es el monte Testaccio, que quiere decir el monte de los tiestos. Los romanos reciclaban las ánforas que Andalucía les mandaba cargadas de aceite y de vino y una vez vaciadas agrupaban las vasijas que llegaban en barco desde el Guadalquivir hasta el Tíber, apilándolas una encima de la otra. Así hasta construir un monte con 25 millones de ánforas. No me negarán que no tiene poesía el hecho de que en Roma haya un monte fabricado con barro de la cava. Como si al cachorro lo hubieran preparado hace 2000 años un Monte Calvario con la materia prima de los trianeros.
Hace ya más de 2000 años que en Roma se le esperaba. Ha tardado 2 milenios. Estaba todo el imperio aguardando su llegada. En la plaza de San Pedro conocían sus hazañas, porque es un Cristo que vence a una muerte sentenciada, superviviente de un fuego, donde pereció entre llamas la Virgen del Patrocinio, dolorosa pompeyana, renacida en la ceniza entre el Vesubio y la Cava. En los ojos del cachorro cabe la historia sagrada, las leyendas de Judea, la mujer samaritana, las bodas de Canaán con aquellas 6 tinajas, todas colmadas de vino cuando eran solo de agua. En los ojos del cachorro, en su pupila entornada, cabe el imperio de Roma, Julio César, Cleopatra, los cristianos perseguidos por Césares y tetrarcas, los que castigó Nerón acusándolos de infamia, los cristianos escondidos en catacumbas cavadas, amanecer de la historia más bella jamás contada. Si San Pedro es el inicio, el cachorro es donde acaba, es el fin de los caminos y de todas las calzadas, es el cénit, el Olimpo, la cima que nadie alcanza, la llave del paraíso, coloso de la esperanza, es mármol de las canteras que se extraen de Carrara y es el Panteón de Agripa, las termas de Caracalla y es la Capilla Sixtina y es la Piedad Vaticana y es Moisés de Miguel Ángel y Trevi con su fontana, Quirinale de los Reyes, soberano de su raza. El cachorro es todo eso y con él se culminaba toda la historia del arte. Tras el cachorro no hay nada. ¿Qué más quisieran en Roma? Haberse puesto la medalla de haberlo acunado en sus brazos como señora Santana. Que se sepa en el imperio que su sangre era gitana, que nació entre los geranios junto al jazmín de una tapia, que lleva al Guadalquivir cayéndole por la espalda. Cali de los Trianeros, emperador de la Cava, coliseo de los amores, cuna, trono, templo, ara, levantado como el mármol de la columna trajana, toda Roma se ha rendido y hasta le dio un nuevo papa, Laoconte del Zurraque y el cachorro de Triana. De aquella Triana de los Alfares, de aquellos gitanos que nos llegaron hace 6 siglos, tenemos mucho que aprender. Pensamos con ansiedad en el futuro, cuando la vida a veces es cuestión de saborear el presente. En eso los gitanos son maestros. Me recuerda aquella anécdota de Lola y Manuel, ese matrimonio que en los 70 revolucionó el flamenco y que cuando llegaron los dineros se fueron a vivir nada más y nada menos que al Hotel Alfonso XIII. Mientras usaban un coche de caballo como medio de transporte habitual. Dinero, ya lo dijo Manuel Molina, dinero, yo no quiero dinero, yo quiero cantarle al aire como cantan los jilgueros. Vive despacio. En este mundo en el que todo sucede deprisa, a veces es bueno detenerse. Vivimos acelerados y estamos faltos de temple. El Señor de la Salud de los Gitanos nos ha enseñado que caminando despacio se llega ante los sitios, por lo menos con más dignidad. Y os digo por qué. Hay una fotografía que lo demuestra. La hizo a principios de los 70 Józef Kudelka, un checoslovaco que buscó una mirada distinta de nuestra Semana Santa, alejada de las idílicas postales que se llevaban los turistas, pero que indudablemente existía. En la foto en blanco y negro que hizo un Viernes Santo, bien entrada la mañana, se veía la Cruz de Guía de los Gitanos avanzando a toda prisa por una avenida de la Constitución sin público, con las sillas de NER recogidas y apiladas en los laterales. Aquella madrugada se cerró con un retraso insoportable que padeció los gitanos, como tantas veces, como tantas cosas. El cabildo amagó con cerrarle la catedral, pero un grupo de mujeres se plantó en la puerta de San Miguel para impedirlo. La foto de Kudelka es desoladora. El cuerpo de Nazareno marchaba por la avenida pisando los restos de basura de una Sevilla que ya había decidido no esperar, que ya se había marchado a dormir
o a seguir el rastro de las esperanzas. Nadie miraba a los gitanos. Por eso hubo un tiempo en el que se dieron cuenta que en la vida no había tanto que correr. Aunque se cerraran algunas puertas, siempre otras podrían abrirse. Por eso el Señor de los gitanos camina despacio, como los toreros, porque el de esta noche será el último paseillo. Viene andando desde lejos, con sus andares gitanos, y lleva detrás su pueblo por seguirilla rezando. Viene andando desde lejos y ves que viene cansado, que cerca queda la muerte caminando hacia el Calvario. Una voz fundida en bronce, una voz ronca mandando, le está diciendo al Señor que camine más despacio, que puede esperar la cruz, pueden esperar los clavos, y que esperen los ladrones, y que esperen los soldados, y que espere el que ejecuta la sentencia de Pilato. Tú ves sin prisa, Señor, que nadie te marca el paso, que las cosas más hermosas siempre ocurrieron despacio, como los cantes de fragua, como el vino madurado, lento como el primer beso de dos que se enamoraron. La tarde en Jerusalén tiene ya el albero echado. En el patio de cuadrilla está el Señor cabizbajo. Lleva el terno nazareno de terciopelo morado. Cuando acabe el paseillo, todo estará consumado. Clarines de despedida, olor a canela y clavo, romero por los tendidos en este coso romano, que es la plaza de su reino, y esta tarde hay que bordarlo. Camina, Señor, camina. Despacio, Manuel, despacio. Como las medias de curro con la plaza boca abajo. Como abría Pepe Luis el cartucho de pescado. Tan despacio como el arte que tiene al mundo chiflado, camina como Morante, lleva el tiempo toreado. Lento, Señor, aún más lento, como desliza en sus manos el capote Juan Ortega con los relojes parados. Tú ves sin prisa, Señor, como los lances de aguado, que a ti te llevan los duendes y esos no saben de horario. Viene andando desde lejos por el camino empedrado y por más piedras que tenga, viene el Señor caminando con sus andares flamencos que viene por tientos tangos, con sus andares toreros de gitanillo y cagancho. Tú, Señor, vas confiado, sin espada y sin muleta, llevas dos alguacilillos abriéndote el paseillo, tu cirineo zulueta. Llegó ya la hora, Señor. Hay tres cruces en lo alto, se rasga el velo del templo, oscurece hasta el ocaso. Con su mantilla de angustias está María esperando. Tiene a Ramón Sotovarga sosteniéndole el sudario, cogido como un capote para cuando quieran bajarlo. Ya están las puertas del cielo abiertas para sacarlo, mas no hará falta mortaja. Cristo ha resucitado y como aquellos toreros que toreaban templados, sacan a hombre Armanué, que es el flamenco más santo, el que sabe que en la vida es mejor andar despacio, que todo puede esperar, si es más tarde o más temprano, si aún está el azahar pendiendo de los naranjos, que espere esta amanecida la primavera de marzo, que puede pararse el mundo para que pasen los gitanos. Hay un concepto universal que nos iguala a los cofrades sin importar el lugar donde seamos. Es el sentimiento. Los besos que se le dan al gran poder tienen la misma carga de amor que los que en Morón depositan sus vecinos en el Nazareno de la Fuensanta. Yo vengo de un pueblo y os digo una cosa, no ninguneemos a la gente de los pueblos, porque son depositarios de una historia milenaria, mantienen costumbres desaparecidas en muchos lugares y atesoran un patrimonio que a veces en la capital no supimos conservar. Aquí en Sevilla, en la tierra de los Tartesos, junto al Carambolo, Cristo florece en la Vera Cruz como varas de oliva en los campos de las Jarafes.
Sobre la arena de Itálica, donde Roma puso gladiadores, el nazareno de Santiponce recuerda que su cruz pudo con todo el poder del imperio. La misma Roma que entregó Carmona, Écija y Osuna a Jesús Nazareno. Nazareno que sobrecoge en Marchena, en los Alcores o en la Algaba o en Utrera. Cristo resucita en Castilleja de la Cuesta entre el azúcar y la nostalgia de las tortas de Inés Rosales. Los pueblos nos han permitido conservar tradiciones ancestrales. Vayan a ver al Cristo de la cárcel de Mairena del Alcor o escuchen cómo en Marchena se apuñala la noche con saetas moleras a la soledad. ¿Qué sino el amor hace que en Alcalá de Río compitan en excelencia Veracruz y Soledad? O que cada mes de mayo se llene de flores la ermita del Castillo de Alebrija. Hay una Semana Santa que sobrecoge cuando te cruzas con la Soledad de Cantillana, con el Cristo del Confalón de Écija o con el crucificado que Juan de Mesa dejó en las cabezas. Pueblos que muchos de ellos llevan la música contenida en su propio nombre: Araal, Saltera, Olivares, La Puebla o Pilas. Aquí en la capital dicen que San Lorenzo es el pueblo más cercano a Sevilla, que entre las tapias altas de los conventos de San Clemente y Santa Rosalía, en esa especie de cardo romano que es la calle Santa Clara, habitan todos los ingredientes de un municipio. San Lorenzo se viste de pueblo y se alimenta en el aceite hirviendo de las croquetas de Casa Ricardo. El barrio y el Señor ha crecido a la misma velocidad, como si la zancada del gran poder le marcara el tiempo a sus vecinos. Ahora quiero que entremos juntos en la basílica. Después de besar el talón del hijo de la ciudad, al final del pasillo que te devuelve al templo hay dos inmensas fotografías de Fran Lorca de la cara del Señor. Si afinas la mirada en esas fotos, verás que el rostro del gran poder lo componen un mosaico de pequeñas fotografías con la cara de sus hermanos, los de ahora y los de ayer, 10.000 caras anónimas para formar una sola, porque en sus rostros de misericordia cabe toda Sevilla. En el rostro del Señor cabe todo el universo: el sol, la luna, los astros, el frío, la escarcha y el fuego, cuaresmas de abril y marzo, epifanías de enero, Pascua florida en sus manos, el otoño y el invierno. Caben la risa y el llanto, el nacimiento y el duelo, la mañana y el ocaso, la bofetada y el beso, alfa y omega de Dios, principio y fin de los tiempos. En el rostro del Señor hay fotos en blanco y negro de aquella España emigrante. Hay andaluces partiendo con el vapor de los trenes, sin billetes de regreso. Despedidas de estaciones, viejas maletas de cuero que guardan en su interior un equipaje de sueños, un retrato de familia y la foto del cisquero. Lleva dentro el gran poder el dolor de sus enfermos, las mujeres maltratadas, los pobres y los hambrientos y los huérfanos de amor, que de eso está el mundo lleno. En el rostro del Señor caben millones de textos: Núñez de Herrera, Lafón, Chávez Nogales, Izquierdo, la pluma de Antonio Burgos, golpe a golpe, verso a verso, gran poder del alfayate que dejó en su testamento ser farol de cruz de guía, luna que abre el cortejo. En la luz de sus pupilas está Espínola y Fray Diego y el beato Juan de Mesa, que sentó su magisterio. Sé que llamarlo beato puede que sea un exceso, mas solo con una gubia nos fue trazando el trayecto que nos condujo hasta Dios por el camino más bello. Y habitan también en él aquellos 100 macarenos que desfilan desde el arco con el viento en sus plumeros para rendir los honores al príncipe de su ejército. Esa centuria de hombres que de Trajano a Tiberio Roma entera se arrodilla, que ante el Señor de Sevilla claudica todo el imperio. Sevilla es el gran poder que viene andando a lo lejos, caminando como un hombre, erguido como un abeto, flotando sobre las aguas de un Guadalquivir de besos que le dejan sus devotos tocando el respiradero. Y así es como la ciudad lo proclama Padre nuestro y Gran Señor de Sevilla y su hijo predilecto, al que van todos los viernes para lanzarle un te quiero, la mayor prueba de amor, que es besar en el talón al Señor de San Lorenzo.
Hay días que el monumento a Juan de Mesa de la Plaza de San Lorenzo ha amanecido con flores como si fuera un santo. Si en la historia de la Iglesia se han beatificado a grandes teólogos que han aclarado la idea de Dios, a grandes predicadores que han convertido con su palabra, ¿por qué no Juan de Mesa, que fue capaz de hacer una obra de arte tan compleja que hace comprensible a todo el mundo los misterios más profundos de la teología? Esa reflexión me la hizo un 6 de enero Carlos Colón a las puertas de la Basílica, pero su autor intelectual es un tal Chicote. Chicote, lejos de ser un estudioso o un académico, era un hombre menudo, con apariencia de pedigüeño, que cada vez que había que mover al Señor aparecía por la priostía. Era extremeño. Tenía un pequeño supermercado dentro de su furgoneta en la que iba por los pueblos haciéndole la vía a sus vecinos. Parecía sacado de una novela ejemplar de Cervantes. Pero lejos de la picaresca, a Chicote le caracterizaba un corazón que en su cuerpo menudo apenas cabía. Tan generoso era que se quería emparejar con la pobre señora que pedía en la puerta de la basílica para que a la mujer le quedara al menos su pensión y la casa del pueblo. Chicote parecía tener el espíritu de Marcelo Spinolo dentro. Bien, pues ese hombre sin estudio, pero con una sabiduría popular profunda, cada vez que andaba por la basílica perseguía a los curas, a los predicadores y apasionadamente sobre Juan de Mesa les decía: a este hombre hay que beatificarlo. Todos entendían lo que quería decir. El Gran Poder había dicho una palabra nueva sobre Dios a cada generación, desde hace siglos. Y si grandes teólogos de la Iglesia habían subido a los altares, como el que con sus manos le entregó a Sevilla al que todos reconocemos como el Hijo de Dios, ¿cómo no iba a pasar lo mismo? Chicote se fue hace unos años. Cuando había que bajar Señor para el besamano, él siempre se colocaba justo donde acaba la rampa. Allí lo esperaba. Desde su ausencia, unos claveles ocupan su lugar. Nadie pisa donde antes hubo tanto amor, tanto cariño, tanta locura como para pensar que aquellas flores que de vez en cuando amanecen a los pies del monumento a Juan de Mesa es porque alguien les debe de rezar. Quizás sea la mujer que pedía la puerta de la basílica, la que Chicote quería salvar con su muerte, que al fin y al cabo es lo mismo que el Gran Poder hizo por todos nosotros. Pero Juan de Mesa sigue siendo un misterio que nadie todavía ha sido capaz de revelar. ¿Cómo es posible que alguien que murió tan joven fuera capaz de tallar de manera casi simultánea un catálogo de imágenes tan sobrenaturales como las que salieron de su taller? Del Cristo del amor al de la conversión, del Gran Poder al Cristo de la buena muerte, del Nazareno de la Rambla al Cristo yacente. Pero sobre todo, cómo alguien que es capaz de hacer todo eso, la historia luego lo borre del mapa, como si no hubiera existido, hasta que en el siglo XX empiezan a aparecer los papeles con su nombre. Todo empezó en el sudario del Cristo de la Clemencia. Un encargo a Montañés, Mateo Vázquez de Leca, una cruz con 4 clavos y aquel Dios de la madera, descubriéndole al barroco que también hay muertes nuevas. Y por eso los jesuitas, a su discípulo Mesa, le pidieron que emulara una muerte tan serena que acabó dando lecciones sobre el canon de belleza. Cristo de los estudiantes, buena muerte, ciencia cierta. Con su estampa los alumnos hoy se forran las carpetas. Cada domingo de Ramos, mientras muere, nos enseña que en los pliegues de un sudario el amor nunca se pliega. Un pelícano pellizca su pecho porque alimenta la vida, que es un regalo que nos dejaron de herencia. El amor es tan grandioso que con la cruz nos demuestra que aun siendo duro el camino, con amor no hay quien nos venza. El hombre que esculpió a Dios, qué misterio nos encierra. Solo Fernando Carrasco lo descifró en su novela. Son sus manos el milagro, son sus gubias la proeza que lo talló colosal entre sandimas y gestas. Cristo de la conversión, espejo donde naciera el rostro del Gran Poder sobre un pedazo de tela que sostiene una mujer venida de Cesarea. Mañana será su entierro. Después de que lo descienda, llegará hasta San Gregorio para un duelo entre tinieblas. Y aunque lo veas en la urna, es su muerte la manera de decirnos que su amor vencerá sobre la tierra, porque su muerte trasciende lo tangible y la materia, porque este Dios nos traspasa como la espina en la ceja del Señor del Gran Poder, que su piel no es de madera. Ya se dijo en este atril, ya lo dijo aquí un poeta, carne de Dios sevillana, y benditas sean las huellas que dejaron en su rostro las manos de Juan de Mesa.
En la plaza de San Lorenzo guardo las sombras de mi adolescencia. Aunque ya no huela a café recién hecho en el Sardinero, este barrio sigue untado por la gracia del tiempo. Estas calles vieron jugar a Bécquer, mendigar a Marcelo Espínola, componer a Vicente Gómez Zarzuela, bailar a Realito, esculpir a Ortega Bru o bordar a Esperanza Elena Caro. En la parroquia hay un altar que guarda los primeros besos al talón del gran poder y que ahora custodia a la Virgen del Dulce Nombre. Allí descubrí cada gubiazo de castillo en ese misterio que expone de espalda al Cristo más firme de toda la Semana Santa. El Señor que nos enseña a poner la otra mejilla. Allí aprendí lo que era una noche de montaje. Me embriagué del olor a limpia plata. Supe lo que era la intimidad de una priostía. Cuánto me acuerdo de José Manuel Elena, que en el cielo que ahora pisa ya debe de haber visto a la Virgen, con la claridad con la que a escondida la contemplábamos en el casinillo mientras la peinaba Lolina, la camarera. Porque la Virgen del Dulce Nombre tiene esa impronta de mujer andaluza, de madre castiza nacida del vientre de Andalucía, a la que Bécquer quiere conquistar con sus versos cuando pasa por su casa natal de la calle Conde de Baraja. La Virgen del Dulce Nombre tiene castiza la cara y por verla de regreso aquí se dan bofetadas. Cuando el martes santo es noche y la noche madrugada, hasta Malco se arrepiente, esconde su mano hiriente y entrega aquí la cuchara. Ella lleva Andalucía en el fondo de su alma. Ella es Sevilla de Albeni, el amor brujo de Falla, Julio Romero de Torre pintándola de gitana, un palio regionalista como la Plaza de España, el delirio de Farfán escrito en un pentagrama, Lerata y Pedro Morales soñándola en una marcha, porque esa Virgen castiza, la más bella sevillana, de regreso a San Lorenzo la espían por las ventanas. Dulce nombre de María, cuando pasas por la casa de aquel poeta andaluz, hasta Bécquer se desata. Tú vas envuelta en la luz, él se queda sin palabras y en 3 palabras lo clava, que poesía eres tú. La Semana Santa de Sevilla, como la conocemos, es posible gracias a nuestros artistas. Si les hablo de arte, hoy la memoria escoge el camino más corto para herirme, porque busco un hombre de pelo cano y anchas gafas de pasta en la accesoria del Corral de la Corona de la Puerta Osario. Es mi abuelo paterno, Antonio Rodríguez de Torres. Él tallaba muebles en la fábrica de los Certales, pero como en su casa apretaba el hambre y eran muchas las bocas que alimentar, por las tardes se dedicaba a tallar pasos para la Semana Santa. Sus gubiazos y su sudor están en el canasto de las 3 caídas de San Isidoro, en el Señor de la Victoria del Porvenir o en el barco neobarroco del Cristo de Montserrat. Hubo un paso que él a solas talló en aquel Corral de la Corona, la balconada más pronunciada a la que se asoma Caifás todos los lunes santos, el antiguo paso de San Gonzalo, que como tantas cosas perdió nuestra Semana Santa y ahora disfruta el Nazareno de León. Después de aquello, ese paso ha sido contemplado por un papa, Benedicto XVI, en la JMJ de Madrid, y también se ha paseado por Roma durante la procesión magna del Jubileo de las Cofradías. Ha tenido al menos una feliz segunda vida. Quizás porque en mi casa el arte es lo que nos ha alimentado, siento un profundo respeto por todos los artistas. Por eso me duele que a veces jueguen con su pan y los que le abren la puerta a ese juego sean precisamente gente de nuestras cofradías. Y les explico. Andalucía ha tenido y tiene los mejores proyectistas de arte sacro del mundo. Artistas cualificados que con un lápiz son capaces de soñar cualquier cosa y plasmarlo en un manto, en un palio, en un retablo. Pero este mundo globalizado que nos ofrece nuevas oportunidades también nos enfrenta a nuevas amenazas. Y una de ellas son los talleres de Pakistán, que plagian la creatividad andaluza, usurpan ilegalmente diseños hechos con nuestro talento y a nuestras mismas hermandades les ofrecen esos productos ya terminados a bajo precio y peor calidad. Claro, ellos bordan con plástico lo que nosotros hacemos de manera artesanal en hilo de oro y con una dosis de amor y sentido de la tradición que no se pueden plagiar. Yo os animo
a no caer en las redes de este mercado oscuro de tráfico de enseres plagiados que atentan contra la propiedad intelectual de nuestros creadores y tiran por tierra a los nuestros. ¿De qué sirve jactarnos de hacer obras sociales si, por otro lado, ponemos en peligro a un sector que lleva siglos creando empleo y dando lo mejor de sí para realzar la belleza y el culto de nuestras imágenes? ¿Para qué sirve? ¿Qué vamos a enseñar en el futuro en las vitrinas de nuestras casas de hermandad si nos entregamos a talleres de dudosa honorabilidad y nula excelencia? Yo os lo digo, con ironía, pero por soleá. Vamos allá. No compréis en Pakistán, que solo hacen malas copias que no tienen calidad. No me vaya a comparar un bordado de Sevilla con otro de Islamabad, porque no hay comparación de cómo borda Solano en su taller de Morón, o el oficio de rosado que le enseñaron las monjas de su pueblo astigitano. No tengáis la tentación que nuestro arte de origen tiene denominación. Lo ves en Santa Lucía, lleva grande de león cosido en el corazón dulce nombre de María. Lo demuestra la excelencia del taller de Santa Bárbara, no los hay con más paciencia. ¿Dónde va a encontrar usted tal magisterio divino, Charo y Reyes Bernardino bordando el manto a la sed? Qué suerte tiene el sector, que se ha encontrado en Paquili a su Cid campeador. Y él, que con todo se atreve, lo mismo le borda el cerro que a la casa de Loewe. Larga vida al creador, que su talento ha acabado desfilando en Nueva York. Naranjo, bien. Y en este arte universal no hay género, ni fronteras, y no hay techos de cristal, que aquí van todas por igual. De Teresa del Castillo, Eloísa y Patrocinio con su aguja y su dedal. Sueñan por el arenal y descuentan ya los días que el manto de las Antunes vuelva a la carretería. Y entre todas las mujeres, Esperanza Elena Caro, decana de los talleres. Son no juguemos con el pan de a quienes tanto debemos y tanto han hecho brillar. Son historia, identidad, son el nudo y la madeja y emblema de esta ciudad, que en el arte del bordado puedan decir los artistas: Sevilla no me ha dejado. Mira Pareja Obregón, de qué forma más sencilla este asunto resolvió. Ya lo dijo en su letrilla, que luego se hizo famosa: Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla. Voy terminando. Paquili me enseñó a través del Cerro del Águila que el hilo conductor de la vida es el amor. Verán, el cerro se levantó con pequeñas casitas de gente venida de los pueblos que buscaban trabajo al calor de la exposición del 29. Y allí se quedaron sufriendo las inclemencias de la posguerra, lo perdieron todo en la riada del Tamarguillo, pero tenían un último clavo al que agarrarse, el asidero más noble en torno al que construir sus vidas, que era la nueva vecina del barrio, la Virgen de los Dolores. Ella como su vecina solo estrenaban por Semana Santa o por su santo. Ya saben, cuando hay agujero en el estómago, lo de menos son los jirones que tenga la ropa. Por eso la historia de Paquili con la Virgen de los Dolores es una historia de amor.
Un chiquillo de aquellas casitas que aprendió a bordar solo y exclusivamente para que su Virgen, que era el reflejo de las Madres del Cerro, tuviera las mejores prendas. Cada puntada en el bastidor era como un beso de Paquili a su Virgen. La declaración de amor que él había hecho con sus manos, la Virgen se lo premió con el tiempo. Y ya no solo bordaría para el Cerro, para la Semana Santa, sino que sus hilos llegaron al fondo de armario de la mismísima primera dama de los Estados Unidos. Porque su talento, como el amor a una madre, no tenía fronteras. Siendo hermano mayor, quiso que la Virgen de los Dolores saliera con el himno de Andalucía, la primera, la única en hacerlo, quizás porque Andalucía tiene ese rescoldo de madre, como las madres del Cerro. Hay un poeta peruano, Santos Chocano, uno de tantos viajeros que vinieron a nuestra tierra a principios del siglo XX, que dijo aquello de: «Es a ti a quien debo, Madre Andalucía, los desbordamientos de mi fantasía y las marejadas de mi corazón». Nuestra Andalucía vive cierta eclosión de procesiones magnas y salidas extraordinarias que nos han dado la conciencia exacta de que, siendo Sevilla el corazón de muchas cosas, tenemos en nuestra madre Andalucía cientos de razones por las que, como decía el poeta, desbordarnos en la fantasía. La fantasía de la Málaga que peregrina descalza tras el cautivo o que pone Roma a los pies de la esperanza. La de los palios antequeranos que retienen el tiempo de las cosas bellas, la que se desgañita el alma en los cuarteles de Puente Genil, la que en Jaén le suplica al abuelo, la que sube al Sacromonte para que le jalen los gitanos en la cueva de Curro el Baicín, la que levanta sus manos en el poniente de Almería para pedir misericordia al Cristo de la luz de Dalía, la de los tabancos de Jerez que despacha señoría granel en el desconsuelo de una virgen que lleva por herencia y por derecho el antiguo palio de la amargura, la Andalucía que con filigrana cordobesa cosa su vientre el hijo muerto de la Virgen de las Angustias, la de la Habana andaluza que le regala besos al Nazareno y entierra a Cristo en urna de plata al borde de la Caleta, la de la Victoria, la Esperanza de Huelva, su Nazareno, o la que suelta palomas en el cielo de Hinojos cuando resucita. Andalucía es a la Semana Santa lo que una madre a la mirada de su hijo. Y ahora que hablamos de madre, dejen que recalen las calles donde nació la mía y termine aquí este relato, este sueño de los despiertos en el que hemos navegado juntos. No sin antes dar las gracias. La Semana Santa que llevo dentro no cabe en un pregón ni en una vida, ni podré jamás pagar tanto cariño, tanto afecto recibido por parte de las hermandades que me han agasajado con todo tipo de honor en estos meses. Siento que con algunas me he quedado corto. Es probable que me deje más cosas atrás que las que os he contado. Me hubiera gustado seguir el consejo de Manolo Vázquez, que le dijo a mi padre: niño, la faena cortita, que son 20 pases y que con 20 pases las orejas ya tienen que estar cortadas. Barbeito ayer me lo recordó en un WhatsApp. Mi faena no ha sido tan corta como hubiera querido, pero a estas alturas no creo que me echéis el toro al corral. Querido Paco Vélez, has querido que sea el último pregonero de la Semana Santa de tu mandato. No voy a olvidar este regalo mientras viva, tampoco mi familia. El trabajo de un presidente del Consejo conlleva renuncia, sacrificio, momentos ingratos, pero seguro que también te lleva recompensas y dulces recuerdos. Espero que este pregón forme parte de lo segundo. Tú, al contrario que los pregoneros, no has buscado jamás el aplauso. Por eso me vas a permitir que sea yo el que lo pida para ti. Creer consiste en no tener la necesidad de ver para pensar que algo existe. La vez que he tenido y la vez que he sentido al Cristo de las Tres Caídas más cerca de mí, ni siquiera podía verlo. Muchos de ustedes saben por qué lo digo. Una tarde de octubre de hace 9 años me diagnosticaron un cáncer que había que intervenir con relativa urgencia. Los que habéis pasado por algo así,
los que estéis luchando por derrotarlo, sabéis que el mero diagnóstico es un tsunami que te sacude por dentro y te deja absolutamente derrotado. Ese día, al anochecer, busqué el calor del Cristo de las Tres Caídas. Llevaba algún tiempo retirado del culto. No estaba en la capilla, sino en el estudio de Pedro Manzano. Hasta su puerta llegué. No había ni un alma en la calle. Me senté en la acera, mirando a la puerta del taller. Os puedo asegurar que aquella conversación con él ha sido la más intensa, la más profunda y la más dichosa de cuantas hemos tenido. Y yo ni siquiera podía verlo. Os digo una cosa, nunca responsabilicé a Cristo de lo malo que me pudiera ocurrir, ni busqué varitas mágicas en su poder. Sería injusto pensar que los que padecen es porque Dios lo permite. Tan solo pedí serenidad y fuerza y confié mi vida en las manos de la esperanza, porque donde mis fuerzas terminaban, comenzaban las de Dios. Vine hasta ti derrotado, como un soldado abatido que había perdido una guerra al borde de un precipicio. Mira que tú me enseñaste que ser los pies de mi Cristo nos hace tal vez valientes, expuestos a un sacrificio, que los que llevan costal nunca se dan por vencidos. Vine hasta ti derrotado, pero tú estabas ya herido. Y entendí entonces, Señor, que tu dolor frente al mío era mucho más profundo. Aunque parezca un delirio entregarse por amor y amar a tus enemigos. Vine, Señor, derrotado, y me enseñaste un camino que era un camino de luz. A cada uno de sus hijos Dios nos entrega una cruz y con esa cruz vivimos. La derrota en la salud, la ausencia de un ser querido, un tren que cruza Adamuz sin llegar a su destino. Me has enseñado, Señor, a fiar mi vida a Cristo. Puse en tus manos mi vida, porque en ti mi amor confío. Y si mueres en el suelo, yo, Señor, muero contigo. Este marinero en tierra se puso un día en las manos de la esperanza. ¿Se han fijado alguna vez en ellas? Las manos de la esperanza de Triana tienen su propio lenguaje. Fue cosa de un vestidor, Fernando Morillo. Él explicaba que el pañuelo que sostenía con su mano derecha no era para ella, sino para la gente que lloraba. Por eso cuando la vestían San Jacinto, estiraba su mano hasta los confines del mundo donde hacía falta que llegara la esperanza. Mientras tanto, la mano izquierda Fernando la apuntaba al corazón. Era la mano que se señalaba como esperanza. Yo soy la esperanza, toma mi pañuelo. Ningún teólogo de la Iglesia ha explicado con tanta sencillez un mensaje tan profundo. Nada es por casualidad. Cuando este pregonero fue nombrado, a las pocas horas comenzaba la misión de la esperanza. Ese pañuelo estaba a punto de llegar a los lugares donde más falta hacía, a los balcones de la Oliva donde se asomaban los nietos de los desterrados, a los humildes, a la humildad del Padre Pedro, el salesiano que se nos fue en diciembre y que nos recordó quiénes éramos los preferidos de Dios. Ese pañuelo que alcanzó el hospital el día que nació Bosco y que llegó a tiempo para el trasplante de médula de Victoria Esperanza. Nada es por casualidad, porque su mano tendida está el consuelo y la calma. Donde llegue su pañuelo, allí estará la esperanza.
y estará donde precise. Siempre está donde hace falta. No pregunta por tu origen, no te excluye por tu raza, no mira tu condición, ni te juzga por lo que amas, porque todos somos hijos del vientre de la esperanza. Donde llegue con su mano, donde alcance su mirada, donde brillen sus pupilas, donde ella fondee su ancla, donde perfumen sus flores, aunque estén ya marchitadas, porque ya se hayan secado después de una madrugada, donde creas que no está, porque ya no quede nada, verás que llega su mano y te riega con su gracia. Vengan las penas del barrio, que ya está aquí su esperanza. Por eso debes saber que aunque esa telita blanca se pegue toda la noche recogiendo las plegarias hasta que amanezca el día y el sol se rompa en su cara, el pañuelo no es de ella, es del pueblo que la clama, que la hizo marinera, la nombró su capitana, salvavidas de su barrio y esperanza de Triana. Aquí termino. Una vecina de La Oliva, al ver llegar a la Virgen, entre lágrimas, le dijo: «Esperanza, te amo». Y eso me recuerda a las últimas palabras del Papa Benedicto XVI, en su lecho de muerte. Contaba la enfermera que lo atendió, que en su último suspiro de vida le escuchó decir: «Signore, te amo, Señor, te amo». ¿Cómo es posible que toda la teología, que todo el pensamiento de uno de los papas más sabios de los últimos siglos quede resumido en su último soplo de vida en un sencillo «te amo»? Y todo ese conocimiento y ese bagaje intelectual haya llegado a la misma conclusión que una vecina del Polígono Sur con una frase espontánea, salida del corazón. ¿Será que Dios al final del camino, con nuestras diferencias, nos iguala a todos? La Semana Santa que vamos a vivir será eso, decirle te amo a Cristo, te amo a María, cada uno en el idioma de sus propias emociones. Yo, Esperanza, te diré te amo en el exceso en el que me enseñaron a quererte. Dicen que está la virtud justo en el término medio, pero conozco un lugar que hace virtud del exceso. Y por eso hay una orilla que tiene hechuras de cielo, donde no rigen las normas, tampoco se mide el tiempo. Hay una orilla en el mundo que conduce a un universo donde reina la esperanza, el sueño de los despiertos. Triana entera proclama la belleza del exceso. No se hizo para los cuerdos este amor que nos desata. Cuánto amor en este barco navega entre las dos cavas. Un amor que se desboca a las 3 de la mañana en los balcones del Mora. Es pureza desbordada lo que se oye en los balcones por los piropos de amores por toda la calle larga. Yo entiendo que tal vez digan que hay exceso en las palabras y que hay exceso en las flores y en tantas velas rizadas, un exceso a las misiones, un exceso a la distancia, un exceso a lo que estrena, un exceso a lo que tarda desde que cruza el postigo, el saludo al baratillo mientras su barrio la guarda. Yo entiendo que tal vez digan que este revuelo que se arma cuando sales bajo palio o te suben a una anda no es tener término medio, es locura de esperanza por ser el más bello exceso. Reina, madre y capitana,
Dios te dejó en esta orilla para volver loca a Sevilla, habiendo nación triana.